Bien, usted sabe que la demografía tiene que ver con el crecimiento poblacional, por un lado, pero mucho más allá de ella, tiene que ver también con entender, ¿sí?, los segmentos de una población. Las experiencias traumáticas no hay duda que cambian las conformaciones de alguna manera de cómo entendemos la realidad, y hay transformaciones ideológicas en el camino. Claro, desde el 7 de octubre no tengo dudas que la demografía en términos de la comprensión de la realidad por parte de los israelíes y del mundo judío ha cambiado. Incluso muchos judíos que estaban muy apartados, casi de manera obligada como tantas veces por el antisemitismo, han vuelto a entender su judaísmo o a comprometerse con el mismo. Otros se habrán escondidos. Bueno, pasan cosas y muchas. Vamos a dialogar con un experto, tal vez el demógrafo judío más importante. Lo hemos tenido aquí en Radio High. Es un enorme privilegio volver a saludar al profesor Sergio de la Pérgola. Profesor, ¿cómo le va? Gmar Hatimatová. Gmar Hatimatová, gracias Miguel, es un gran placer encontrarte una vez más. Buen año Que y tengamos Besarot eso. Tovot. Oh, los necesitamos. A ver, entre la esperanza de ayer, que todavía estamos esperando de que se concrete, pero quiero ir a esto que trataba de decir, de cómo se ha afectado la demografía judía, no solo en términos numéricos, sino también, de acuerdo a su entender, en cómo se expresan internamente el pensamiento judío desde el 7 de octubre. Mire, hay dos niveles diferentes de pensar las cosas y analizar. Una es la parte más descriptiva, la ciencia social, las tendencias demográficas, los números. Y la gente, que es la suma de varios procesos muy complicados, pero finalmente se puede traer conclusiones sobre el resultado final. En este año, por ejemplo, la población judía se acreció en el mundo y también en el Estado de Israel, pero yo creo un poco menos que en los años precedentes por varios motivos. Y el que ocurrió, eso es un hecho extraordinario desde el punto de vista israelí. Ocurrió un balance negativo de las migraciones internacionales hacia y desde el Estado de Israel. Generalmente el Estado de Israel recibe más judíos inmigrantes que pierde judíos emigrantes. Este año fue diferente y esto se puede fácilmente relacionar primariamente con el estado de guerra aquí, que no está acabado, no obstante la reunión muy extraordinaria de ayer entre el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu. Yo creo que vamos a hablar un poco de esto después. Y todavía el choque causado por la guerra y también las necesidades económicas siguientes causaron desde un lado una disminución de la aliyah. La aliyah en el último año está menor que en el año precedente. Y por otro lado, un desarrollo de la emigración de israelíes. Se puede, por cierto, justificar y entender este desarrollo porque sabemos que sobre todo en el mes de octubre 2023, el momento más trágico de la agresión de Hamas contra la población israelí, hay por lo menos una estimación de 15.000 israelíes que dejaron del país solamente en el mes de octubre 2023, que es el momento más bajo, el momento más trágico de la historia del Estado de Israel en estos 77 años de existencia. Por otro lado, pero hay un balance negativo todo el tiempo
que configura la dificultad política, económica. También yo creo puede ser una falta de ilusión, una decepción de una parte del público israelí influente de procesos políticos muy complejos, que pero no se puede olvidarlos, que tocan también las matrices más profundas de la democracia en este país. Por ejemplo, la reforma constitucional que propusieron en el mes de enero de 2023 y que causó un gran debate y también una fuerte protesta popular en las calles de Tel Aviv y de Jerusalén. Y esto es un hecho que anticipó, está precurriente la guerra de octubre de 2023. Pero es un hecho que la destrucción masiva de toda la parte meridional occidental de Israel y también la parte septentrional, el norte, a la frontera con el Líbano a causa de la agresión de Hezbollah, fueron un choque por más que 150.000 personas que fueron desplazados de sus casas y necesitaron un ayuda inmediato, y sobre todo los muertos y los deportados, porque mire, se habla de prisioneros y de lejanos, la palabra es deportados. Los deportados que estaban 251 y después varios volvieron muertos y vivientes. Hay hoy, según las estimaciones corrientes, 48 de estos, 20 serían vivientes y 28 serían los muertos. Bueno, esto es un problema que no está solucionado, es un gran problema en la identidad de este país. Entonces, como vemos, llegamos a la nueva circunstancia del Yom Kippur en una situación psicológica, pero también política y militar que no está solucionada ni acabada. El discurso es abierto, están muchas posibilidades, están muchos escenarios diferentes posibles. Muy difícil, no hay hoy quien puede hablar de profecía. La profecía se acabó con la destrucción del segundo templo. Y entonces aquí están los expertos con sus capacidades muy limitadas para hacer este discurso. Yo no quería interrumpir un segundo lo que dice el profesor de la Pérgola, porque es un lujo. Tantas cosas que ya nos dijo en este primer, de alguna manera, momento de esta charla. Quiero llevarlo, profesor de la Pérgola, más allá de los números, como usted decía, a algunas conformaciones internas. Y hay, creo, lo que uno denominaría fenómenos globales y fenómenos particulares. No sé cuánto afectan los globales, pero me parece que se parece muchas veces también en términos de lo que pasa particularmente en cada uno de los lugares y países del mundo. Digo esto porque parecería que el mundo está atravesando por un momento donde los extremos son los que predominan, los centros se han debilitado, hablo en términos ideológicos, políticos, y parecería que también Israel, en lo que es su conformación social interna, vive este fenómeno. Digo, este Israel que nació, como todos deben recordar, esperemos, como un país socialista que nacía después de la tragedia de la Shoah, con esos pioneros, bueno, ha ido teniendo transformaciones enormes. Hoy un país absolutamente, diríamos, en lo económico, de una derecha, del libre mercado, pero también esa conformación ideológica de esos pioneros, muchos que venían de Europa, también muchos que venían del mundo árabe, que eran muy distintos, Ashkenazim, Sefaradim, hoy tiene otras expresiones donde incluso se ha polarizado, ¿no? Y donde el factor ultraortodoxo se ha puesto mucho más importante en Israel, se lo ve en la expresión del gobierno, de coalición, pero se lo ve también en las calles. Digo, incluso todo esto con una experiencia traumática como la del 7 de octubre. Digo, ¿qué ha pasado de acuerdo a lo que usted está entendiendo
desde el 7 de octubre particularmente, y con este planteo, no sé si es correcto, de esta polarización cada vez mayor. No, por cierto, tú tienes razón, hay una problemática global y también hay problemas específicos de nuestro pequeño estado y de nuestra región en Oriente Cercano. Básicamente imposible de separar los dos, aunque todavía necesita dar una interpretación más particular, más detallada de cada una de estas dimensiones. A nivel global, mi observación, yo soy nacido durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. No olvidamos que yo soy muy viejo. Yo soy un sobreviviente de la Shoah, como niño. Muy experimentado, nada de viejo. Experimentado. Y de toda manera, el hecho de pertenecer a la generación que experienció la Shoah personalmente, gracias a Dios, sin estar afectado en mi físico y yo espero en mi cerebro por los acontecimientos de allá, pero la memoria existe, que me fue transmitida por mi papá y mi mamá, Zichronam Libraja. Todo esto yo creo que tiene un papel en mi tipo de análisis. Pero todavía en mi experiencia de persona consciente, yo no me acuerdo de un periodo de la historia moderna y contemporánea similar al presente, el que yo quiero describir es el fracaso, el fallecimiento de muchos conceptos y de muchas instituciones y de muchos equilibrios y de muchas estructuras que habíamos pensado que estaban establemente al centro de un concepto de un mundo civil que puede mantenerse a través, ¿verdad?, de conflictos, a veces también de guerras, pero con un concepto general de permanencia y finalmente de resiliencia. Y el que vemos en estos últimos años me parece extraordinario, porque en primer lugar, muchos aspectos de la democracia clásica, la democracia constitucional, la democracia parlamentar, en muchísimos países está observando un momento de crisis muy profunda. Y entonces la certitud del ciudadano, que existen estructuras, existen procesos, existen instituciones, existen leyes que pueden defenderlo en frente de la prevaricación de factores hostiles y también peligrosos. Todo esto se está reduciendo, está básicamente desapareciendo. Y lo vemos en todos los continentes. Sobre todo preocupa la situación que se manifiesta en los Estados Unidos de América, el que se manifiesta en Francia, el que está ocurriendo en Inglaterra, el que puede ocurrirse en Alemania, en Italia, por cierto, en otros países, que la tendencia sería considerarlos las bases fundamentales de la democracia y de la estabilización de un sistema mundial. El sistema mundial está no se puede decir aún fracasando, pero está conociendo una experiencia de crisis muy profunda. Entonces, muchas certitudes que nos animan, nos ayudan a llegar hasta mañana, no existen más. Está una situación de peligro y también de miedo. Yo hablo con muchas gentes que por la primera vez en su vida dicen, yo tengo miedo y no sé qué hacer. Estoy hablando primariamente de judíos en la diáspora, también judíos en Israel. La certitud de mañana no existe más. Ahora, esa es una presentación muy aproximada y muy superficial, por cierto, de una situación muy compleja, pero no se puede olvidar que Israel hace parte de un sistema mundial. Y entonces cosas que nos aparecen como extraordinarias, en realidad la vemos también en muchos otros países, sobre todo los países
guía los países occidentales, las democracias con raíces más profundas. La sociedad israelí, por su lado, tiene sus prerrogativas y sus características peculiares, porque es cierto, es una sociedad que es muy difícil compararla a otras, aunque hay procesos básicos similares. El hecho que Israel es una democracia parlamentar, hay una mayoría elegida en un parlamento. Bueno, entre paréntesis, el método parlamentar, el método electoral israelí es una tragedia, es una farsa. Sería la primera cosa que hacer, cambiar la ley electoral de Israel. Pero eso es un detalle técnico. La realidad es que existe esta realidad, existe una lucha, existen corrientes muy disparadas. Existe pero también un fato, un destino común de todos nosotros, todos los judíos en el mundo, yo creo profundamente, y también todos los judíos en Israel. Entonces necesitamos confrontarnos con las herramientas que tenemos enfrente de esto. Me parece, profesor, que Israel además tiene un doble desafío, por eso siempre es una complejidad mayor, no solo por la condición judía, digo, esa Israel que nace de los pioneros, que de alguna manera tenían la visión sionista de los grandes pensadores, voy a decir europeos fundamentalmente, bueno, la democracia, hiperdemocracia israelí, pero en este mundo de crisis de las democracias representativas se le agrega como factor de dificultad el Medio Oriente, que es la única democracia, es casi una anomalía en ese barrio donde no es justamente ese el modelo. Y uno se pregunta cuánto del barrio, como siempre en la vida, termina por afectar la identidad israelí, cuánto más hoy es Israel más medio oriental en términos de cómo se vive también esta contradicción entre la democracia, que es una conformación política no de ese barrio, sino de otro barrio, y cómo también eso dificulta incluso a los vecinos cuando a veces no entienden que Israel tiene, bueno, una alternancia, que hay elecciones donde en otros lugares son teocracias y, o bueno, gobiernos que serán por décadas los mismos que van a tener el poder, y Israel tiene algo muy distinto. ¿Esto es parte también del conflicto de la región? Mire, hay un concepto que yo soy totalmente en desacuerdo con este concepto. El concepto que un poco lo mencionaste es que Israel, siendo estada como fue fundada por los pioneros socialistas europeos, entonces en una ethos particular, político y moral y social, entonces Israel tiene derecho de existir gracias a esto y no tiene derecho a existir si hay una transformación de estas raíces éticas, políticas y sociales. Bueno, yo soy en total desacuerdo porque la independencia de Israel, el derecho fundamental a la soberanía política del pueblo judío, no está dependiente del tipo de políticas o del tipo de ideas o del tipo de teorías, sino es un hecho inherente a nuestra existencia, entonces no se puede negociar. Entonces, si los judíos son de derecha o de izquierda, si son sefardim o ashkenazim, si son seculares o religiosos, esto es una variable muy importante en el determinar la calidad de la vida y también las direcciones de la dirigencia política y hay, por cierto, consecuencias políticas, militares y económicas para el suceso y el éxito del país. Todavía, esta no es una condición primaria por la existencia del Estado de Israel. Hay muchos intelectuales también importantes y, por cierto, políticos que dicen, yo reconozco Israel solamente en la medida que Israel es el Estado socialista pionero. Si no, Israel no tiene derecho de existir. Esto nosotros lo rechazamos totalmente. Habiendo decidido
afirmado esto, por cierto, como judío, como democrático, como ciudadano, yo quiero que el gobierno de Israel sea gobernado por principios compartidos democráticamente, observando principios de tolerancia, de igualdad, de respeto en frente de los otros, también los otros que no están de acuerdo conmigo. Entonces hay, por cierto, condiciones que no se pueden olvidar. Todavía no se puede olvidar que el derecho a la soberanía es único y no se puede negociar. Hay dos otros derechos fundamentales que están hoy sotto ataque en el mundo son los siguientes. Fundamentalmente el primero, el derecho a la igualdad y a la paridad y a la ciudadanía de todos los judíos, y no importa en qué país, según el país en el cual viven, tienen el derecho de ser considerados iguales y respetados como ciudadanos con paridad de derechos civiles en cada punto en el mundo. Eso está teóricamente aceptado en muchas constituciones, sobre todo en los países democráticos y constitucionales, pero en la realidad se ve como hoy este concepto de paridad y igualdad está compromiso, está sotto una discusión, sotto ataque. Por ejemplo, le doy un ejemplo muy limitado y muy simple. Si hay un debate en la aula magna de una universidad y un judío quiere la palabra, hay la situación que el rector de esta universidad le contesta, no, como usted es judío, no puede hablar, por ejemplo, del conflicto en Israel porque su idea a priori no es aceptable, entonces no le doy el derecho de palabra. Esto es un hecho sin precedente en los últimos años, pero es la demostración que el concepto de la igualdad, de paridad de derecho no es completamente aceptada. Segundo, el concepto de memoria. El concepto de memoria envolve la nuestra propia única experiencia de persecución y de Shoah. Y hay aquí un muy amplio discurso sobre la unicidad o menos de la Shoah, el hecho si la Shoah existió o no. Bueno, sobre esto hoy menos. Atrás fueron, no sé si llamarlos historiadores, pero por cierto, agitadores políticos que negaron la existencia de la Shoah, pero admitiendo que la Shoah existió, hay que dicen fue un episodio menor en el marco de la Segunda Guerra Mundial, o que sí hay la Shoah de los judíos, pero hay también muchos otros, entonces se puede, sí, en una cierta medida disminuir la importancia histórica de este fenómeno. No solamente, pero nosotros vamos a decidir cuáles serían las modalidades, las maneras de acordar, de recordar este episodio. No es así. Los judíos tienen el derecho absoluto de decidir cómo mantener su propia memoria de su propia Shoah. El tercero, como lo mencioné antes, es la cuestión de el derecho a la soberanía política de un pueblo. Si aceptamos que los judíos son un pueblo, y yo creo que aquí necesitamos combater para defender este concepto, judíos como religión, por cierto, pero judíos también como pueblo, la parte del pueblo que quiere hacerlo tiene el derecho a la soberanía de un Estado. Yo quiero subrayar que la soberanía de nuestro Estado necesariamente no debe implicar la negación de la soberanía de un otro Estado, el que nos hacen a nosotros no queremos hacerlo a otros, pero no se puede negociar este tercer parámetro. Entonces el Estado de Israel como tal. Los contenidos son específicos, están el producto de la democracia. La democracia a veces es el mejor sistema político posible. Es también un sistema perverso porque deja a la perversión de los antidemocráticos un espacio que puede teóricamente destruir
la democracia. No es una novedad el que estoy planteando, se sabe muy bien, pero es un problema muy difícil a solucionarlo. Entonces, estos son los términos del discurso actual. Yo creo que estos términos necesita subrayarlos en todo momento porque no están claros, están, en mi manera de ver, tan elementares y tan simples y tan obvios, pero necesita reafirmarlos todo el tiempo. Yo lo tendría al profesor Sergio de la Pérgola todos los días, una hora. Claro, ese lujo no nos podemos dar. Algunos alumnos tienen que por ahí lo tienen en ese lujo, pero digo, todos los días una hora tratando de ayudarnos a pensar, a entender estas categorías tan claras que él está de alguna manera mostrando de lo que es, bueno, en realidad la demografía, lo que es la identidad judía, lo que es la identidad de Israel, y lo quiero llevar a un tema más, y agradeciéndole enormemente. El 7 de octubre no solo golpeó muy fuertemente a la sociedad israelí, todavía viviendo el trauma, con todavía algo inconcluso en lo que hace a la guerra y, como usted decía, con incertidumbres, pero también golpeó muy fuertemente, y también lo mencionó, a los judíos de la diáspora. Y las reacciones también siempre son diversas, e incluso en el vínculo con Israel. ¿Qué es lo que usted quisiera resaltar sobre lo que ha visto de los judíos de la diáspora después del 7 de octubre? Mire, con mucha mala suerte hay aquí dos frentes. Fuera del frente de la batalla a Gaza, en Yemen, en Irán, no estoy hablando en este momento del frente de la guerra propiamente dicha. Estoy hablando de dos frentes. Uno, por cierto, es el frente interno de la política israelí, tan polarizada como lo habéis plantado antes, y que es un problema porque hoy necesita afirmar esto. El gobierno representa menos que la mitad de los ciudadanos. Es un gobierno regularmente elegido, legalmente no haya que decir una palabra, pero hoy es claro que hay cambios en la composición política y mental, cultural del pueblo. Entonces hoy este gobierno no representa sino una minoría. El porcentaje que tienen confianza en el primer ministro está soto los 40%, entonces hay más que 60% que no tienen confianza en el primer ministro. Entonces el hecho interno es muy grave porque el objetivo primario de un país como Israel, soto esfuerzo, soto ataque, sería la unión nacional, la necesidad de coagular, de coalicionar, de reunir también personas con ideales diferentes y métodos diferentes, pero que comparten un destino común en una situación de guerra compartida. Esto nos falta en este momento. Hay un gobierno que representa, en el caso mejor, una unidad, en realidad menos que esto, y pero continúa en sus políticas y que causan daño muy grave al Estado de Israel, en sus tensiones internas y en sus relaciones internacionales. Esto es el frente interno y necesita así hacer algo para cambiar esta situación. Pero en este momento vamos también a nos ocuparnos del frente externo. Los judíos de la diáspora en frente de las sociedades circunstantes, circunvecinas y el ambiente medio. Y hay desde un lado un resultado paradoxal y muy triste. Las comunidades judías están divididas porque se dividieron más o menos siguiendo las líneas de división de la política israelí. Entonces veremos al interno de la misma comunidad en un país o en una gran ciudad que hay los que piensan así y los otros que piensan el contrario, en favor y contra el primer ministro. Eso es absurdo porque particularmente en la diáspora las condiciones están compartidas, los riesgos son los mismos, el antisemitismo es el mismo sin ninguna distinción si tú eres de izquierda o de derecha, si tú eres religioso o secular. Entonces hay aquí una exportación de una grave situación interna
que causa una grave situación en la diáspora. Pero fuera de esto, el que yo observo es el deterioramiento, el pejoramento, la baja del nivel del discurso democrático, también de sus contenidos. Hay un verdadero fracaso del nivel en la academia, en la prensa, en la televisión, en la política, en todos los canales de comunicación y de interacción y siguiendo percursos que no tienen ninguna relación con la realidad empírica. Es claro que la realidad empírica es muy compleja. Es claro que los judíos no tienen razón siempre o al 100% de las situaciones. Es claro esto. Necesita un proceso profundo de autocrítica y no siempre sabemos hacerlo, y particularmente antes de Yom Kippur esta autocrítica es más que necesaria. Todavía en el ambiente circunstante vemos que hay un regreso profundísimo a niveles de falta de comprender, falta de memoria y de antisemitismo clásico, histórico, según líneas de pensamiento que pensábamos estaban olvidadas después, muchos años después de la Segunda Guerra Mundial. Frente a esto, muchos judíos se preguntan, ¿qué vamos? ¿Qué hacer? ¿Dónde vamos? Porque estar aquí es peligroso. Emigrar a Israel es peligroso. Llegar a los Estados Unidos es casi muy difícil y también peligroso. Que no deja, no sé, el Canadá del norte, la Australia tampoco, porque hay mucho antisemitismo en Australia también. Vamos a Panamá, vamos no sé dónde, los judíos de Venezuela, que estaba una comunidad maravillosa, con centros deportivos, escuelas de altísimo nivel, escaparon casi todos. Eso es un hecho casi sin precedentes, que particularmente sencillo a la situación en Oriente Cercano y a la reacción por sus propios intereses de muchos factores políticos en el mundo entero. Eso es, entonces estamos muy preocupados entonces este análisis. Profesor de la Pérgola, voy a decirlo en buen castizo. Shetizke leshanim rabot neimot vetovot. Que tenga por muchos años más una larga, buena vida para seguir iluminando, y que, como dice también esa tradición sefardí, que creo que también en Italia está muy integrada, esto de Tijle Shana Bekilotea Tajel Shana Tova Metuka, que el año que terminó se haya llevado gran parte, por lo menos, de las maldiciones, y que el que estamos ahora frente a Kippur traiga muchas más bendiciones. Las necesitamos, y necesitamos sin duda que usted siga ayudándonos a poder poner esta claridad, esta luz frente a fenómenos que hacen no solo a los números y el análisis frío, sino entender de qué estamos hablando cuando hablamos de los desafíos identitarios judíos. Nuevamente gracias. Gmar Hatimatova, un privilegio enorme haberlo vuelto a tener con nosotros, y espero que muchos no solo hayan escuchado ahora, sino que lo sigan escuchando. Vamos a tratar que sea así, porque nos hace tanta falta escuchar a alguien que pueda pensar justamente en estas categorías como lo hace el profesor Sergio de la Pérgola. Gracias y Gmar Hatimatova. Gracias, querido Miguel. Shana Tova, Hatimah Tova, Hagim Uzmanim Lesasson. Amén. El profesor Sergio de la Pérgola, un lujo que nos hemos dado hoy aquí en Pensando las Noticias.